37 muertos y decenas de heridos en un atentado suicida en las proximidades de Hamá. Significativos avances de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo en Al-Ma'damiyya, en Damasco Cambo, y aniquilados numerosos terroristas en otras partes del país. Lakhdar al-Brahimi, existe un consenso internacional para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en noviembre. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El Parlamento celebró hoy una sesión presidida por su presidente Mohammad Jihad al-Laham y la participación del viceprimer ministro para Asuntos de Servicios, ministro de Administración Local Omar Galawinji y el ministro de Transporte Mohammad Said, en la que atendió las respuestas de los dos ministerios sobre las preguntas que habían presentado los diputados a través del Ministerio de Estado para Asuntos del Parlamento. El presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, llamó a unificar las posturas de los pueblos libres del mundo y a la cabeza las uniones, los sindicatos profesionales y parlamentos mundiales en respaldo a las causas de los pueblos. Al-Laham, durante su reunión con una delegación de la Unión Mundial Democrática de Mujeres, habló del terrorismo que sufre Siria a manos de las bandas terroristas takfiríes, apoyadas por Estados Unidos y Occidente y financiadas por algunos países regionales como Arabia Saudita y Qatar, y aseguró que la incitación contra Siria tenía como objetivo justificar cualquier ataque extranjero en apoyo a estas bandas que reciben a diario fuertes golpes a manos del ejército árabe sirio. Por su parte, la presidenta de la Unión Mundial Democrática de Mujeres, Marcella de Campos, señaló que el objetivo de la visita de esta delegación a Siria es conocer la verdad de los acontecimientos lejos de la desorientación mediática que practican algunos canales televisivos. Y aseguró que la Unión rechaza las intervenciones de los países imperialistas y a su cabeza los Estados Unidos en los asuntos de los países soberanos, así como rechaza las amenazas de usar la fuerza contra ellos. En el mismo contexto, el secretario regional adjunto del Partido Baaz Árabe Socialista, Hilal Hilal, abordó con la delegación de la Unión Mundial Democrática de Mujeres los últimos acontecimientos en Siria y la efectiva contribución de la mujer siria en hacer frente a la guerra terrorista desatada por las fuerzas del mal y sus patrocinadores contra el país, afirmando al mismo tiempo que el pueblo sirio confía en la victoria. La delegación integrada de mujeres de Brasil, Grecia, Turquía, la India, Líbano y Jordania expresó su solidaridad y la solidaridad de sus pueblos y de sus países en general y las mujeres en especial con la mujer en Siria y el pueblo sirio en su lucha en defensa de su patria y soberanía. La delegación afirmó que esta visita no se produce para conocer la realidad de los acontecimientos en Siria, sino también se produce en el marco de la solidaridad y el apoyo a Siria, cuyo pueblo paga el costo de su independencia. El enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar al-Brahimi, confirmó la existencia de grandes esfuerzos de diferentes partes a nivel internacional y regional para celebrar una conferencia internacional en Ginebra en el próximo mes de noviembre. Tras su encuentro en el Cairo con el canciller egipcio Nabil al-Masri, Brahimi dijo que visitará un número de países para evaluar sus posturas y sus capacidades de contribuir en la solución de la crisis. Brahimi consideró que la crisis en Siria constituye el mayor peligro para la seguridad mundial, subrayando al mismo tiempo que la oposición siria enfrenta grandes problemas. Asimismo aseguró que se había reunido con partes de esta oposición en Nueva York y que la conferencia no es un evento, sino es un proceso que continuará después de la cita internacional.
Unidades del ejército árabe sirio confiscaron armas y municiones, eliminaron a los integrantes de diferentes bandas terroristas armadas en varias localidades y poblados de Damasco Campo. Asimismo, una fuente militar reveló que destacamentos del ejército aniquilaron zulos y concentraciones de terroristas al noroeste de Arbancús, al oeste de Hosh al-Arab y al noreste de Taldahab de Atiyeh y Jerud. La fuente añadió que varios terroristas fueron abatidos en Adra, al este de Yabrud, en las fincas de Al-Saki, al noreste de Al-Nabek y al sur de Al-Sarja en Al-Calamón. Así como señaló que un destacamento del ejército destruyó un vehículo que transportaba a terroristas entre Al-Klayji y Araquís, eliminando a todos los militantes que se encontraban a bordo y confiscando sus fusiles automáticos y un lanzaproyectiles RPG. Asimismo, hallaron sofisticados dispositivos de telecomunicaciones dentro del vehículo. Las Fuerzas Armadas también tomaron control de la zona adyacente a la fábrica de Asia y las fincas circundantes, avanzando de la parte oeste de Al-Mu'adamiyya hacia el este a una profundidad de 1 kilómetro. Se elevó a 37 el número de víctimas mortales a raíz de un atentado terrorista con un camión minado que estalló cerca de la empresa de máquinas agrícolas en las afueras de la ciudad de Hamá. Una fuente responsable informó que un terrorista suicida se inmoló junto a un camión minado con 1.5 toneladas de explosivos en la entrada este de la ciudad de Hamá, lo cual provocó la muerte de 37 ciudadanos y la lesión de decenas. Algunos de ellos están en gravedad. La fuente agregó que la explosión terrorista se produjo en una zona con mucho tráfico de vehículos, dando lugar a la explosión de un camión cargado con bombonas de gas y ocasionando daños a una veintena de coches y a un número de tiendas comerciales y viviendas. En Homs, unidades de las Fuerzas Armadas frustraron el intento de terroristas de estallar un coche bomba cerca del establecimiento público del fosfato de Homs. En la provincia de Daraa, un destacamento del ejército árabe sirio junto con las autoridades competentes prosiguieron su persecución a los grupos terroristas en Daraa al-Balad, infligiendo bajas en sus filas. En la localidad de Tafas aniquiló a numerosos terroristas y destruyó un vehículo de terroristas cargado con armas y municiones en Tal al-Mahas. A todo ello, dos grupos terroristas, uno de ellos afiliado al Frente al-Nusra, chocaron entre sí en la localidad de Maraba, lo que causó varios muertos y heridos en ambas bandas. Entre los terroristas muertos se destacan dos cabecillas. En la provincia de Konaitara, un destacamento del ejército acabó con 10 terroristas en el pueblo de Al-Samadiyya Al-Sharqiyya. Él les confiscó sus armas y municiones, mientras que otro destacamento se enfrentó con un grupo terrorista que trataba de atacar un puesto militar en Jab'a, dejando a sus integrantes muertos y heridos. En la campiña de Alepo, las Fuerzas Armadas eliminaron a concentraciones de terroristas en Sfira, al-Mazareniya, al norte de Al-Nairab, así como destruyeron plataformas de lanzamisiles, cañones y zulos de terroristas en Taldana, Jdeida y Cueres. Por otro lado, destacamentos del ejército chocaron con bandas terroristas que intentaban atacar a la cárcel central de Alepo, dejando muertos y heridos a todos sus integrantes. Mientras tanto, las fuerzas del ejército realizaron una serie de operaciones contra zulos de terroristas al este del aeropuerto de Al-Nairab y al sur de Alepo, donde acabaron con varios grupos terroristas. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. 37 muertos y decenas de heridos en un atentado suicida en las proximidades de Hamá. Significativos avances de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo en Al-Mu'adamiyya, en Damasco Campo, y aniquilados numerosos terroristas en otras partes del país. Lakhdar al-Brahimi, existe un consenso internacional para la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en noviembre. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.
المحبة بحلوة والابن اللي ربته ولد عم يبكي قلبها عالبلد والشر شيطان انخلق يا ريت عمره ما انوجد. تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن رغبتها بتطويع عدد من الشبان السوريين من حملة شهادة التعليم الأساسي فما فوق لصالح وحدات المهام الخاصة المغاوير بموجب عقد مدته 2 سنين غير قابل للتمديد إلا لمن يرغب. يتقاضى المتعاقدون بالإضافة إلى الراتب الشهري علاوات مالية مجزية. فعلى من يرغب بالتطوع مراجعة قيادات المناطق والمواقع العسكرية ومناطق التجنيد والتعبئة وشعب التجنيد والكلية البحرية للاطلاع على الشروط المطلوبة. تقبل الطلبات لغاية يوم 31 من تشرين أول 2013.